Y vamos a tener nuestra tercera y última presentación a cargo de la doctora Gabriela Martínez Aguilar. Ella es doctora en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico por el Tecnológico Nacional de México y fue postdoctorante en la línea de Género y Salud por el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal. Y actualmente es postdoctorante en el CIESAS, Pacífico Sur, adscrita en la línea de Antropología Médica, con el proyecto Desigualdades Corporizadas del Antropoceno, formando habilidades y conocimiento en antropología médica, que es una colaboración entre la University College London en Reino Unido, CIESAS Pacífico Sur en México y la Universidad Federal do Rio Grande do Sul en Brasil. Pues Gabriela, adelante con tu presentación. La presentación se llama Estrategias alimentarias desde las mujeres Benizá ante los efectos del antropoceno, el caso de Villa Díaz Ordaz, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Te voy a señalar cuando falten 5 minutos, ¿ok? Gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación a estas jornadas académicas. Particularmente pues, el agradecimiento a CIESAS Pacífico Sur que ha adoptado este proyecto, ¿no? Y que voy a presentar a continuación a manera de anteproyecto también. Yo planeo, como bien ya lo dijo la doctora Laura, y estoy bajo la tutela de ella y con la guía, y le agradezco mucho también por atreverse a adoptar este proyecto conmigo y acompañarlo también. Y justamente, como bien ella ya mencionó, este es un proyecto tripartita en donde me voy a atrever a ventanear un poquito a las compañeras que nos acompañan en este proyecto a través de 3 países, ¿no? Brasil, Londres y México, particularmente Oaxaca. Se conforma por 9 compañeros, la mayoría de ellos antropólogos. Me atrevería a decir que igual a la compañera vamos a tener similitudes con la investigación. Yo tampoco soy antropóloga de formación, obviamente, y particularmente para el proyecto de postdoctorado en el que estoy, nos adscribimos 3 compañeras, una de Brasil, una de Londres y México, y yo aquí, por supuesto, con CIESAS Pacífico Sur, la línea de antropología médica, como bien lo dijo la doctora Laura. El tema de investigación tiene que ver con la comunidad de Villa Díaz Ordaz, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, que se ubica, como algunos de acá sabemos y por los que no sepan, al pie de la Sierra Norte de Oaxaca, a 7 kilómetros particularmente de Tlacolula, está adscrita dentro de los valles centrales, pero del valle de Tlacolula particularmente, ¿no? Fundado en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, pero que retoma el nombre de Villa Díaz Ordaz ya en el siglo XIX. Es un municipio bastante grande, a pesar de que tiene un sistema de usos y costumbres bastante fuerte y arraigado, y principalmente cuenta con 3 agencias municipales, pero implica 7 localidades bastante dispersas, ¿no?, por la cantidad de territorio que comprende. Y mencionar, obviamente, que es un pueblo que se autoadscribe también como comunidad originaria indígena, principalmente de lengua dirzá, lengua zapoteca, ¿no? Entonces, si bien la comunidad se adscribe así, pues los niños en la actualidad, estoy hablando de gente, digamos, adulta y adulta mayor, los niños en la actualidad se autoadscriben como mestizos, ¿no? Solo mencionarlo como un dato que está sobresaliendo allí por un acercamiento preliminar. Tendría yo que decir desde dónde me posiciono y por qué Villa Díaz Ordaz, ¿no? Bueno, yo me suscribo principalmente como mujer, con raíces zapotecas, y estoy considerando pues que si elegí esta comunidad principalmente porque mi familia, por parte de mi padre, pertenece a esta comunidad, ¿no? Yo soy vecina de la comunidad de Incuso, mis padres viven ahí, y si bien no crecí dentro de la comunidad, sí crecí con estas categorías, estos conceptos que he ido transformando a lo largo de mi formación personal, ¿no? Etnia, lengua, usos, costumbres, tradiciones, tierra, territorio, por ejemplo, ¿no? Por el lado de mi formación profesional, como lo dijo la doctora Laura, desde el posgrado me he incursionado a través de CIESAS Pacífico Sur en la antropología y particularmente la antropología médica, ¿no?
Después, obviamente, en estos años de pandemia estuve incursionando en el área de género y salud específicamente, y en la actualidad con este proyecto que estoy trabajando, pues particularmente al tema del antropoceno, ¿no? Entonces me declaro neófita en realidad en estas tres áreas, pero que en realidad estoy tratando de dialogar con ellas, ¿no? Porque me gustó mucho en realidad como la compañera, ¿no? Como yo vengo también de una formación muy dura, en donde ya aprender a suavizar un tema y describirlo como tal, pues sí lleva un proceso formativo bastante profundo, ¿no? Y esto para mí sigue siendo un proceso formativo incluso, ¿no? ¿Qué busco encontrar más allá de la investigación de manera personal en esta comunidad? Busco, obviamente, encontrar otras interpretaciones también a partir de lo que yo escuche con las historias de vida que planeo documentar, con la gente que conozco, con la gente que tampoco conozco en la comunidad, y que los conceptos que ya traigo yo también, ¿no?, inmersos en mi formación profesional, puedan de alguna forma o tener una explicación más amplia o tener otro tipo de interpretación a través de lo que la gente pueda compartir, ¿no? Porque a veces tenemos una contaminación de conceptos que creemos que eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces de ahí es donde vamos a corroborar si nuestra hipótesis puede ser o no asertiva en este caso. Y seguir contribuyendo a la reflexión en este ámbito a partir del antropoceno sobre pues, el asunto del ser humano y su relación con el medio, ¿no? Háblese de todo tipo de medio cultural, socioeconómico y en este caso en particular con su medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, el objetivo general de la investigación como tal es identificar y describir los efectos y fenómenos concretos que materializan el antropoceno en la salud de las mujeres adultas de Villa Díaz Ordaz, Oaxaca, a partir de las modificaciones en el sistema producto maíz que ha conformado por generaciones la dieta básica de la comunidad, ¿no? Voy a tratar el tema de la salud de las mujeres adultas que han tenido una relación con su entorno a través del trabajo público que hacen o que estuvieron haciendo en algunos momentos en las parcelas o solares que han tenido como base de, en primer lugar, de autoconsumo, ¿no? Y en este caso, pues vamos a tratar de asociar cómo el medio ambiente interviene en sus roles de género también y cómo esto puede o podría llegar a afectar o no su propia salud, ¿no? De ahí que los otros objetivos particulares, uno de ellos va a ser detectar estos momentos claves en los cambios de dieta que las mujeres de NISA, de entre 25 a 60 años de edad, han debido experimentar con el fin de seguir cumpliendo con sus roles de género a través de los cuidados por medio de la preparación de alimentos o cuidados a los familiares dependientes de ellas, ¿no? Y por el otro lado, documentar qué estrategias también han tenido que llevar a cabo para dar respuesta a los diferentes problemas de salud que han afrontado a lo largo de su vida o su trayectoria de vida o que afrontan en la actualidad. Y no necesariamente que sean problemas de salud degenerativos o crónicos, simplemente enfocarnos en la salud. Y de ahí partimos que tenemos tres áreas de conocimiento que vamos a tratar de trabajar en la comunidad de manera particular. Pues principalmente desde la antropología médica, ¿no? Con estos conceptos ya bastante desarrollados, ¿no?, que se tienen sobre las percepciones del padecimiento desde las mujeres en sus propios cuerpos o en su propia salud, ¿no? Y cómo se perciben ellas en riesgos, si se perciben o no, en relación con el medio, ¿no?, que las rodea. Por el otro lado, identificar si hay algunas interseccionalidades que desde ellas, como mujeres indígenas que se autoadscriben, las han atravesado en estas trayectorias de roles de género que han debido asumir, ¿no?, a partir de su trabajo en el campo. Por el otro lado, tenemos que trabajar, y bueno, yo lo estoy planteando desde la corriente ecofeminista a partir de los feminismos, y desde ahí me posiciono también considerando pues que el feminismo como movimiento, pues uno de sus primeros planteamientos, si no es que el primero, ya como movimiento desde el siglo XVII, por ejemplo, ha tenido que pues demandar el reconocimiento de los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no?, desde los feminismos. Y la igualdad de género, en este caso de las mujeres,
en su entorno de vida política, por ejemplo, y civil, ¿no? Y por el otro lado, desde el ecologismo también, como este movimiento que desde mediados del siglo pasado ha planteado y empezó a plantear cómo los desequilibrios en los ecosistemas pueden influir en el ser humano directamente, porque nosotros somos parte de un ecosistema, ¿no? Y al generarse estos desequilibrios, pues obviamente el mismo organismo va a estar siendo afectado de manera directa. Entonces, entre el feminismo y el ecologismo, y está la corriente de los ecofeminismos, y desde ahí me estoy posicionando también para empezar a encontrar estas explicaciones con el enfoque del antropoceno, ¿no? Considerar también que pues, el ecofeminismo, por un lado, implica la inserción de la participación masculina, que es lo que no pensamos descartar en la investigación, ¿no? A pesar de que pudiera entenderse que es con perspectiva de género, pues más allá de eso, estamos planteando asumir algunas interpretaciones que podamos tener desde algunas masculinidades que podamos considerar son fundamentales o esenciales a la investigación, no para llenar huecos, sino más bien que puedan confirmar o aseverar la información que estamos buscando esencialmente a través de las mujeres. Por mencionar esta parte del antropoceno que para mí ha sido nueva, adentrarme a este ámbito de conocimiento y sobre todo conocer desde las ciencias duras cómo se trata el término, pero que ahora las ciencias humanas a través de la antropología médica, por ejemplo, tiene que replantearse cómo se ve al antropoceno, pues considerar que es un concepto que si bien está en debate debate permanente porque no hay un acuerdo ni un consenso mundial principalmente ni de cuándo es la fecha de inicio del antropoceno y sobre todo si estamos en la era del antropoceno, es decir, si el hombre ha sido ese elemento clave de modificación de la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, este concepto ya se ha venido trabajando desde el siglo XVII, incluso a pesar de que de principios de este siglo se empezó a plantear de una manera ya más formal con los espacios científicos y de publicación y de difusión a nivel mundial y pública, ¿no? Entonces, estoy trabajando en este concepto y pues es como se va a empezar a relacionar con el tema de investigación. Particularmente para el caso de Latinoamérica, Mesoamérica, México, Oaxaca, no estoy aquí diciendo que no hayan, de hecho ya hay investigaciones diversas desde las ciencias ambientales, ciencias de la tierra, ciencias biológicas, etcétera, de la misma antropología, han documentado y los movimientos también desde el feminismo, ecofeminismos y las corrientes feministas que existen, pues se ha documentado obviamente la degradación en todos los ámbitos de la faz de la Tierra, ¿no? De la litosfera, estratosfera, noósfera, incluso, ¿no? Atmósfera, ¿no? Cómo el ser humano ha participado e intervenido para generar estas degradaciones y desequilibrios ecosistémicos. Sin embargo, con el enfoque más particularmente y centrado desde el antropoceno, pues hemos ubicado ya algunos estudios que pudieran considerarse escasos, pero no por eso son de menor importancia, ¿no? Al contrario, es un tema que está planteando oportunidades de volvernos a replantear de otra forma nuestra inserción en el planeta como especie en convivencia con el resto de las otras especies, ¿no? Que habitan el mismo. Para el caso de Latinoamérica y Centroamérica, por ejemplo, se ha documentado que la inserción de las sociedades agrícolas se han sobrepuesto obviamente a las áreas naturales desde hace más de 4,000 años y que esto pues ha generado una mirada bastante concreta respecto a cómo el ser humano sí tiene capacidad de inserción y de modificar algunos ecosistemas. Para el caso de Latinoamérica, por ejemplo, se han indicado cambios ambientales, desequilibrios respecto a la distribución de la actividad económica y esto pues a raíz de la industrialización de los procesos para generar excedentes que a la vez son y generan estos desequilibrios en cuanto a la distribución de estos excedentes y se generan estos sectores en las sociedades que empiezan a considerarse desiguales
en términos socioeconómicos o de desarrollo humano, por ejemplo, y empiezan a generarse otros desequilibrios en el ser humano, ¿no? Para el caso de México se tienen dos puntualizaciones, con la caída de la civilización maya, por ejemplo, o también de Teotihuacán. En primer lugar, pues la transformación cultural de los paisajes, o la deforestación, la sedimentación, pérdida o usos o desestabilidad del suelo, ¿no? Aquí recordar lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano ha enfatizado particularmente respecto a este tema, cuando nos dice que los países con mayores amenazas ecológicas son, entrecomillado, entre otros aspectos, es mi agregado, los que presentan más desigualdades, en particular en materia de género, ¿no? Aquí estamos hablando que es desigualdades como se enfoca en desarrollo humano, y tendríamos que considerar que hay otros factores más que implica el desarrollo humano como índice, ¿no? de análisis y de planteamiento de cómo está el ser humano en condiciones, si lo está o no, en desigualdad o dentro de sus sociedades, ¿no? Y para el caso de Oaxaca particularmente hay dos casos muy específicos y muy interesantes que se plantean desde el enfoque del antropoceno, particularmente en la Mixteca y Mixteca Alta, ¿no? Aquí ya se han documentado, son muy recientes estos de hecho, ¿no? Están documentados la modificación de los paisajes semiáridos que son predominantes en esta región y que están asociados directamente con los grandes centros, ¿no? Estas grandes conformaciones de población. Y por el otro lado, la intensificación de los sistemas agrícolas y la tecnificación de estos sistemas y cómo ha llegado a la degradación de los suelos en ese sentido. Y también la tecnificación que se ha generado en otra implementación que han sido las terrazas agrícolas, ¿no? Para el cultivo de determinadas variedades vegetales en la zona. Centrándonos ya más en la comunidad de Villa Díaz Ordaz, bueno, aquí sí le tuve que poner indicios asociados, ¿no? Porque realmente no es que esté documentado ni es que sea una verdad, es el primer acercamiento que ya tuvimos con algunas autoridades y que tuvimos que reforzar con un trabajo de gabinete, obviamente, el hecho de que la comunidad en sí está reconocida porque mantiene una reserva de bosque bastante grande, que desde hace más de 20 años viene manteniendo en estado relativamente natural, y por ello lo que nos comentan aquí es que esto les ha significado para ellos, lejos de contribuir al medio ambiente, pues amenazas en el sentido de que han tenido que afrontar año con año procesos de caza furtiva, por ejemplo, de plagas, de incendios y la amenaza latente de minería, que si bien están declarados como un municipio que está en contra de estos tipos de proyectos de extractivismo y que no los va a permitir, no significa que no esté fuera de estos proyectos mineros. En la Sierra Norte particularmente se han detectado potenciales minerales, y Díaz Ordaz tiene subsuelos con minerales potenciales muy fuertes para la mina. Incluso en la comunidad misma está ubicada una especie de buquerón de mina, ¿no? Entonces ellos han identificado una zona potencial de aprovechamiento de recursos minerales, que si no lo han llevado a cabo está detectado, ¿no? Entonces nada más para ponerlo como planteamiento. Y la problemática principal que enfrenta el sector agropecuario en la comunidad, ¿no? que estamos asociando ya estos términos, pues tiene que ver en relación al cambio climático, y justamente otra de las grandes problemáticas es la falta de agua para el riego de los cultivos, ¿no? Que si bien se alimentan de las cuencas que vienen particularmente de la Sierra Norte y tienen sus mantos acuíferos, año con año se han estado degradando. Principalmente la argumentación aquí es que la cantidad pluvial de centímetros cúbicos de agua de lluvia cada año es, si no es que es más impredecible, es más escasa. Pero, y eso pues de alguna forma ha llegado a la sequía inmediata por lo menos de pastizales o de zonas de pastizal que tienen, y que de alguna forma no se permite que los mantos acuíferos se mantengan a su nivel para abastecer a la comunidad básicamente, ¿no? En estos sentidos. Otros riesgos que han detectado ahí y que se detectó desde también casi principios de este siglo, ¿no? En la Sierra Norte de Oaxaca particularmente, fue la presencia de transgenes en maíces criollos, con la característica de que estos transgenes
que ya habían contaminado maíces nativos en esta zona de Oaxaca, pues tienen pues sí, la característica de ser volátiles y viajar kilómetros y kilómetros a través del aire y fácilmente polinizar otros espacios de siembra, ¿no? Entonces, las autoridades aquí reconocen que eso para ellos podría ser una amenaza latente si este tipo de inserción en la agricultura o en las siembras en otros lugares se permite, ¿no? La introducción de agroquímicos y fertilizantes que han reconocido que se han utilizado porque pues la sequía de los terrenos que tienen para cultivo cada año también es menor. El tratamiento de los residuos sólidos lo reconocen también como un problema medioambiental, en el sentido de que no tienen protocolos de manejo de basura y solo similar al resto de las comunidades del Valle de Tlacolula, lo que sí hacen es separar la basura en orgánica e inorgánica, ¿no? La orgánica es bastante tratable para ellos, la inorgánica no necesariamente. Y nada más recordar que pues cerca pues hay un tiradero de basura al aire abierto que está cerca de la comunidad, de hecho está entre Villa Díaz Ordaz, Santana del Valle, pueblo vecino, y Tlacolula, que pertenece al municipio, al distrito de Tlacolula, pero que los asentamientos urbanos que ya están cerca de ahí también, como Ciudad Yagul, están generando procesos de contaminación del aire y del subsuelo bastante fuertes, que no están documentados, pero que la gente puede percibirlos ya, digámoslo ya, de una manera más palpable a través de la nariz, por ejemplo, ¿no? El uso del suelo que tienen, nos estamos refiriendo al sistema del producto milpa, aquí nos referimos que por costumbre se ha tenido en las parcelas o en los solares de siembra, el sistema de producto milpa es principalmente el maíz, la calabaza y el frijol, que después se puede insertar el chile también y otros vegetales, otros como el garbanzo también, que trabajan mucho o siembran, que es a lo que se han dedicado últimamente, o el trigo, pero que también han debido transformar y modificar procesos de siembra porque la tierra ya no da para más, ¿no? En este caso, pues tienen registrado que solo el 11% del territorio, estamos hablando del territorio del municipio completo, con sus 7 localidades y con sus 3 agencias, pues eso es potencial para el cultivo, ¿no? El 70% pues no tiene propiedades de siembra, pero eso también tiene que ver con las propiedades del subsuelo, ¿no? Porque es semiárido también el subsuelo y esta incursión de minerales que existen también, ¿no? En el sistema pecuario pues mantienen bastante todavía un porcentaje bastante amplio para el pastoreo, principalmente de vacas, de borregos, de chivos, ¿no? Que también es una actividad que ya es muy escasa en algunas comunidades, ¿no? En algunas localidades del municipio, no en todas, principalmente en la cabecera municipal, que es en donde yo voy a centrar mi estudio. Aquí lo que hemos visto obviamente es una transformación tanto de los roles que juegan hombres y mujeres en el campo, como el cambio de uso de suelo, ¿no? A partir de esto, ¿no? Los hombres, por ejemplo, si en algún momento se dedicaban completamente al campo, algunos han tenido que convertirse en jornaleros porque la siembra ya no da para el autoconsumo. Primero, desde que puede convertirse en el cambio de este sistema producto milpa, que ya no son 3 al mismo tiempo, sino que probablemente ya nada más siembran maíz y calabaza, y el frijol lo tuvieron que abandonar porque no pueden y no tienen sistemas de riego mecanizados, por ejemplo, ¿no? O muy pocas familias lo tienen, que en realidad no son muchas, ¿no? Entonces, este cambio de uso de suelo, ha generado que se considere de un policultivo a un monocultivo. En el caso de las mujeres particularmente, también se han tenido que ver replegadas, porque si antes acompañaban a la siembra, ahora han tenido que modificar sus actividades al ámbito más doméstico y también como jornaleras o empleadas. La hipótesis que vamos a corroborar o no en el trabajo de campo será si la reducción del papel de las mujeres BNISA en las actividades agropecuarias en Villa Díaz Ordaz ha generado procesos graduales de repliegue y modificación de sus roles domésticos relacionados a los cuidados y suministros de alimentos. Y para ello nuestra pregunta guía será:
¿Cómo afectan en la salud de la población femenina adulta de Villa Díaz Ordaz las modificaciones en la dieta a los cambios de uso de suelo que implican las actividades agropecuarias? El proceso metodológico que nosotros vamos a utilizar aquí es de corte cualitativo, igualmente basados en la etnografía, particularmente las historias de vida de mujeres adultas de 25 años a 60 años aproximadamente. ¿Cuáles son los principales criterios para considerar esta decisión? Pues considerar que sean mujeres principalmente encargadas de los cuidados familiares en términos de alimentación y o salud de sus dependientes, que sean proveedoras de recursos económicos en sus ámbitos familiares o que se consideren jefas de familia, ¿no? Por el otro lado, el lado de los hombres en edad adulta, que sean responsables de alguna forma de algunas parcelas o solares o que estén empleados en ellos, porque en la fecha ya varios están empleados como jornaleros. Los criterios de exclusión obviamente van a ser personas que no dispongan de una capacidad en salud para cooperar nosotros en la documentación de sus historias de vida o que tengan su salud comprometida, las que obviamente no deseen ser consultadas y por experiencia trabajo en campo en otros lugares, aquellos que nos condicionen a cambio de una remuneración o de económica principalmente el trabajo con ellos, ¿no? No estamos trabajando bajo el principio de pago jornal aquí, ¿no? Es diferente la relación con las comunidades. Y bueno, finalmente, nada más informar que lo que hemos podido documentar aquí ha sido a través ya de 2 primeros acercamientos. Obviamente estamos esperando pasar también por las observaciones del Comité de Ética de CIESAS, pero lo primero que nosotros hacemos en Villa Díaz Ordaz, no hacemos porque yo me asumo también vecina de la comunidad, es solicitar permiso y consulta ante el Cabildo, ante las autoridades municipales. Se les informa qué va a hacer uno ahí, cómo lo pretende hacer, con quiénes lo va a hacer y que ellos nos den una autorización en primer término de manera oral, que es la costumbre. Villa Díaz Ordaz es un pueblo demasiado protocolario. Y en segundo lugar, pues con esta experiencia que hemos tenido con las autoridades en trabajos anteriores, pues dan un respaldo institucional bastante válido y de autoridad moral que nos permite acercarnos a la gente también. Incluso han acompañado en otros momentos a otros trabajos que hemos hecho ahí a partir de la medicina tradicional, por ejemplo. Y la otra parte es que, pues a manera de una reunión informal, y esto más en cuestión metodológica, con los principios mesoamericanos del andar, caminar, preguntando, de hacer un primer acercamiento a personas que ya conocemos en la comunidad, señoras, incluso algunas autoridades que ya quedaron, preguntarles, y la pregunta aquí que yo me atreví a hacerles, y que estos fueron comentarios primero los voy a leer, que esta letra muy chiquita, dice, en México el tiempo y el esfuerzo invertidos por las mujeres rurales equivale a 4 jornales de trabajo al día para atender la casa, el empleo, la familia y la producción agrícola y pecuaria. Con esa pregunta yo inicié y les dije, ¿les resuena a ustedes como mujeres o incluso a los hombres les resuena de alguna forma con sus parejas, con su familia? Y de ahí se vino una serie de pláticas en donde alzan la mano y empiezan a hablar, ¿no? Entonces las mujeres, por eso estamos hablando de narraciones de historia de vida, les gusta hablar mucho a partir de lo individual, de lo que les pasa a ellas en sus ámbitos domésticos, pero tenemos que aclarar que aquí ellas no se ubican como un sector vulnerable en relación con el medio ambiente, ¿no? Se ubican más a partir de un padecimiento comunitario. Si en la comunidad se padece, quizá las familias padecen, no las mujeres se consideran un sector vulnerable desde lo individual o desde sus cuerpos, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, pues decir también que desde la comunidad, ellas particularmente, y aquí ya nos para terminar, han planteado desde hace 10 años por lo menos la igualdad de acceso a la tierra, que esto tiene mucho que ver con otra de las corrientes del feminismo, también por ejemplo el feminismo de la igualdad o la justicia ambiental hacia las mujeres, que han planteado que no tienen el mismo derecho de acceso a la tierra que los hombres. Está la figura del comunero, ¿no? Pero no está la figura de la comunera. Es decir, las mujeres pueden heredar tierras solo si son de manera directa por parientes que son de allá, pero los hombres pueden heredar eso y además tierras que el mismo cabildo les otorgue, ¿no?
Entonces, esta parte es la que nosotros planteamos también un poquito, llevarlo como inquietud, porque ellas lo sacaron en esta plática, lo han sacado en otros diagnósticos que se han tenido y lo han llevado a la asamblea. Su voz no ha tenido eco en las asambleas, que es el órgano máximo de autoridad que tienen ellas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a nosotros pues seguir insistiendo en el ecofeminismo o a través de quizá de otra forma con la justicia ambiental, pero nos gustó encontrar esto, ¿no? Porque particularmente ellas lo tienen bastante latente, ¿no? Entonces ya a manera general puedo dejar ahí la presentación y pues les agradezco su atenta escucha. Ok. Hola. Sí. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Creo que nos diste una cantidad impresionante de datos e información, entonces como que me siento un poquito desorientada. De entrada, bueno, esto último que nos estuviste comentando de este planteamiento del derecho a la tierra se me hace ya un hallazgo muy, muy importante, a ver cómo le vas a dar seguimiento y entonces también si nos pudieras ampliar un poquito más, ¿no? ¿Cómo surge esta necesidad por parte de las mujeres de plantearse como sujetas de derecho en términos de posesión de la tierra y que pues tensiones quizás estén presentes, ¿no? En la comunidad con relación a este tema. Y del lado de las estrategias alimentarias, te quería preguntar ¿qué otros procesos identificas que han estado cambiando las dinámicas alimentarias? Yo entiendo que esto va a ser justamente el objeto de investigación, pues posiblemente todavía no tengas pues como hallazgos en este sentido, todavía tienes que hacer trabajo de campo, pero conociendo un poquito la comunidad, ¿no? Conociendo que también aquí el tema migratorio es muy importante, la terciarización, o sea, también esos fenómenos que nos relataba anteriormente Mayra, creo que también de manera específica se estén presentando y se hayan presentado en Díaz Ordaz, ¿no? Entonces, ¿qué otros fenómenos están cambiando esas estrategias alimentarias? Y también se me hace ya de por sí interesante que no se planteen ellas como como un sector vulnerable nada más por ser mujeres, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esos factores sociales que sí te hacen vulnerable? Tanto desde una perspectiva ética, ¿no? Desde afuera analítica, como una perspectiva émica, a ver si a través de tu trabajo puedes detectar con ellas cuáles son las situaciones, no sé, familiares, de clase social, de experiencias migratorias o no, que puedan hacerte percibir o ser visto como una sujeta vulnerable más allá del género, ¿no? Bueno, abrimos a más preguntas. Paola. Pues gracias, Gabriela, por tu presentación. Yo quisiera, bueno, me llamó mucho la atención ya tus primeros, no sé si llamarlos resultados, pero por lo menos unos primeros atisbos de lo que estás encontrando, porque me parecen que son súper sugerentes y seguramente vas a tener chance de poderlos profundizar, ¿no? Uno lo mencionó Laura de no percibirse como vulnerables, pero había un par otros que mencionaste ahí que creo que son pistas de investigación importantes, ¿no? Yo te quisiera preguntar con respecto a tu pregunta de investigaciones y a tu hipótesis. La hipótesis tiene que ver con un proceso de transformación de los roles de las mujeres, pero no das pistas en lo que escribiste o que nos presentaste hacia dónde va esa transformación. Si va hacia una reducción del papel de las mujeres en el ámbito, sobre todo del trabajo agropecuario. Hablaste de relegación. ¿Qué implicas con esa relegación? ¿Qué quiere decir y qué significado le estás dando?
Y también te quisiera preguntar si estás haciendo un análisis diferenciados por generaciones, porque no es solamente las mujeres versus los hombres, sino evidentemente hay procesos de transformación profundos intergeneracionales, y si esa variable está presente en tu análisis, ¿no? Y ahí evidentemente también tienen que jugar otras variables, si queremos usar el enfoque de variables. No sé si es el caso, pero pensar, por ejemplo, el nivel educativo, pensar la migración, sobre todo en sectores poblacionales de mujeres que sean más jóvenes, ¿no? Entonces sí me gustaría, si nos puedes explicar un poquito más en ese sentido. Y no, creo que lo voy a dejar ahí. Tengo más comentarios, pero los podemos hacer aparte. Gracias. Muy interesante, Gabriela, la interconexión de temas que estás explorando. Yo, pues, en lo que quisiera comentar es, pues, cómo estás empezando a explorar la vinculación con lo del antropoceno, ¿no? Que, bueno, planteas por ahí algunos elementos, aunque sí a la hora de tu pregunta y ya como lo que vas a estudiar, como que no se ve bien cómo ese gran contexto, cómo se va a relacionar con los fenómenos que estás queriendo registrar. Entonces, creo que hace falta un elemento intermedio que, o sea, bueno, esto luego justo he tenido ganas de profundizar un poco sobre esta discusión del antropoceno, ¿no? Para ir platicando con el equipo también de antropología médica y de la salud. Yo tengo bastantes críticas y diferencias con lo que de entrada plantea ese concepto como prisma de observación, ¿no? Porque sí creo que, por ejemplo, esto de la fecha de inicio parecería una discusión como muy teórica, pero, o sea, muy conceptual, pero en realidad es muy importante porque ¿qué es lo que estamos queriendo observar? Cuando hablamos de antropoceno, estamos hablando de una nueva época, ¿no? Que de hecho también vi ahí que en la etimología que pones la etimología de antropocéntrico, pero en realidad el sufijo kainos, el sufijo seno, que es el de las eras geológicas, habla de lo nuevo, ¿no? De lo que está empezando. Entonces, ¿qué es lo que está empezando? ¿Qué es lo nuevo en esta época? Muchas discusiones, digamos que planteamientos que sitúan el inicio del antropoceno con el inicio de la revolución industrial o con la gran aceleración, ¿no? El periodo de industrialización acelerada a partir de los 50, pues parecería que entonces lo que marca este nuevo proceso es esto de que el ser humano ahora es una fuerza geológica. Esto yo creo que da una impresión totalmente equivocada de realmente hacia en qué momento estamos y hacia qué futuro vamos. Para entrarle a estos temas, o sea, creo que las variables cruciales que hay que observar son, sí, por un lado el cambio climático, por otro lado el inicio del declive energético, que es algo de lo que casi en muchos lugares no se habla, pero pues que ya, o sea, tenemos ya suficientes datos y todo para decir que ya pasamos el punto de máxima producción de todos los líquidos del petróleo y estamos entrando en escenarios de escasez de energía. Entonces, ¿cuál es ese elemento intermedio que creo que hace falta? Hace falta, o digamos, sería como para conectar estos dos escalas de tiempo muy grande. Nosotros nos ha sido muy útil es hacer líneas de tiempo de la comunidad, en donde tú observas, o sea, casi en todos lados vas a observar, bueno, pues sí, primero esta época de cazadores-recolectores, luego pues aquí estamos en una de las cunas de la alimentación mesoamericana. Entonces, pues esa alimentación mesoamericana justamente corresponde con el Holoceno, ¿no? Que es el periodo en el que la estabilidad climática permite el desarrollo de la agricultura de las grandes civilizaciones.
Después creo que es muy relevante incluir el momento del régimen agroalimentario corporativo, que es precisamente a partir de la gran aceleración, es decir, más o menos mediados del siglo XX, como pues toda la revolución verde y digamos que el acaparamiento por cada vez más en manos de grandes empresas de un montón de cuestiones que tienen que ver con la producción de alimentos, pues cambia, ¿no? Aquí esto que comentas del cambio en el papel de las mujeres, pues creo que sería justamente muy interesante, o más bien creo que la variable que está detrás de ese cambio del rol estructuralmente sería justamente el régimen agroalimentario corporativo, que tiene que ver con el monocultivo, con los agroquímicos, con los fertilizantes, con los transportes de larga distancia, ¿no? De los insumos y de los productos. Entonces, eso definitivamente cambia las estrategias alimentarias de las familias y de las personas. También es el tiempo, pues, o sea, la llegada, casi las líneas de tiempo se parecen mucho en muchas localidades pues que la llegada de la carretera a la comunidad marca el inicio de intercambios de larga distancia de producción de alimentos y por lo tanto un cambio en lo que se produce en la comunidad, ya no para abastecer localmente, sino ahora para alimentar al mercado de Oaxaca y después pues incluso en varios lugares pues hasta la exportación. Entonces ahorita justamente ese sistema de producción intensiva, mecanizada, con agroquímicos, con fertilizantes, con tractores, con bombas, bombeando agua para riego, etcétera, que todo eso depende de alta energía, justamente eso es lo que estamos en el punto de que entre en crisis y en una transición hacia lo nuevo, ¿no? Obviamente ahí son discusiones, yo hablo desde la perspectiva que he trabajado, ¿no? Lo que yo creo, hacia dónde creo que vamos. Yo, o sea, junto con pues, todo un bando de personas que estamos en esta discusión, creemos que pues la agricultura industrializada está en sus últimas, ¿no? Justamente por una crisis energética y por el tema del cambio climático. O sea, el cambio climático estaría marcando el fin de la estabilidad que permitió la agricultura desde, pues aquí, desde hace un par de milenios. Al menos, ¿no? Pero la crisis energética justamente es lo que ya marca una crisis de viabilidad de todas estas formas de producción de monocultivos, fertilizantes, etcétera, ¿no? Digamos, ahí habría muchos más detalles que mencionar, pero justamente, ¿cuáles serían las estrategias? Bueno, digamos, en esta línea del tiempo de la comunidad, pues ahí se pueden relacionar los temas que estás mencionando, ¿no? De cambio de dieta, salud, cambio en el rol de las mujeres. Y ahora, ¿cuál sería la siguiente transición? Pues bueno, digamos que otros estudios parecidos que están observando esto en otros lugares dan mucha importancia a los conocimientos y prácticas de recolección, no solo de cultivo, sino todo lo que tiene que ver con conocimiento de plantas, de arbences, de recolección de hongos en la montaña, de recolección de cactáceas, de frutos, de flores, de insectos, que en muchos lugares se conservan y que en muchos lugares justamente son las mujeres las que conservan muchos de estos saberes, ¿no? Entonces, la crisis general no solo de la agricultura industrial, sino de la agricultura misma por temas de cambio climático, en muchos lugares se prevé que va a llevar hacia una mayor importancia de los conocimientos de recolección, ¿no? Entonces, por ahí yo sugeriría también considerar eso, no solamente el sistema Milpa. Y por otro lado, pues lo de la crisis energética conduce a dos cosas. Por un lado, al fracaso, a la cada vez más inviabilidad del modelo de monocultivo y exportación. Y eso significa regreso a formas más artesanales de producción,
y sobre todo a mercados más locales. Y ahí también es interesante ver experiencias en Oaxaca y en muchos otros lados de que con los cierres que hubo con el COVID, pues mucha gente de pronto tuvo que ajustar su estrategia de obtención de alimentos a una producción más local, a una oferta más local. Y ahí hay casos muy interesantes, ¿no? De justamente recuperación de saberes o de estrategias que cuando ya de pronto ya no hay tanta disponibilidad de la comida que viene de fuera, cómo se puede acceder a estos prácticas de recolección, por ejemplo, toda la gastronomía, saberes asociados. Y a mí me parecería una pregunta muy interesante justamente ver la relación de eso con la salud, ¿no? Porque pues toda la comida chatarra y todo lo que ha pasado en las últimas décadas, que justamente pues tiene claros efectos en la salud, pues cuando le quitamos ese elemento de la comida chatarra y de todos esos circuitos de intercambio, pues entonces pudiera haber también consecuencias positivas para salud en términos de recuperación de estas otras dietas. Entonces, pues bueno, son algunos apuntes, pero pues creo que también sería para platicar bastante y pues bueno, me da gusto escuchar y pues ojalá que podamos ir platicando más. Ay, gracias, Gabriela. Yo me quedé pensando soy agrónoma, ¿no? De formación, entonces me quedé pensando en cómo funcionan los sistemas de economía campesina ahí, ¿no? El sistema de economía campesina, ¿no? De repente veo foco, por ejemplo, al sistema Milpa, ¿no? Y el sistema Milpa en realidad es un sistema en resistencia en muchos espacios, ¿no? No sé el caso específico de la comunidad, sin embargo, sí, en la dieta hace mucho, sobre todo en espacios con alta migración, está conformada por otras, está muy diversa, ¿no? Sí, me parece que el sistema Milpa como unidad, o bueno, eso me quedé pensando, quizá es un poco acotado para ver las transformaciones, porque puede ser que claro, hay efectos ecológicos en el sistema cuando tienes uso de agroquímicos, ¿no? Ya no hay quelites, ya hay otra forma de controlar las hierbas, ya las pierdes, ¿no? El caso de los transgénicos, bueno, ese es otro. Yo no sé, por ejemplo, decías, ¿no? Las mujeres no se asumen vulnerables y yo pensaba que tanto se comprende a nivel local el efecto de la contaminación por transgénicos. ¿Qué es eso, no? ¿Que me voy a comer qué? ¿O voy a dejar de producir qué? ¿O voy a depender? Eso es lo gravísimo, ¿no? Bueno, muchas cosas son graves ecológicamente, pero a lo mejor económicamente dependo de un insumo externo que tengo que estar comprando cada año diferente, de estar seleccionando mis semillas en plantas de pie, ¿no? Como se hizo tradicionalmente. Entonces, ¿qué tanto se comprende ese contexto invadiendo, ¿no? El sistema de producción de milpa? ¿Y qué tanto, o sea, no sé, aquí yo vengo de una región de aquí de Oaxaca donde el sistema de subsistencia no les da, pero ni para el cuarto del año, ¿no? O sea, se lo acaban y ya se acabó y tienen que completar con otros recursos, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de mi experiencia en el Estado de México, donde hay un montón de producción de maíz, bueno. Entonces, ¿cómo este contenido? O sea, la unidad de producción es limitada, ¿no? O sea, la tierra te da tanto, ahorita lo que decía el compañero, o sea, los suelos están erosionadísimos, si no inyectas ya no hay nada, no vas a cosechar. Entonces, este es
te lo limita, digamos, lo que consumes de subsistencia está limitado, ¿no? Por un montón de factores, pero es básicamente el tamaño de tu unidad de producción familiar, ¿no? Y son tan reducidas a estas fechas las unidades de producción que difícilmente hay ya sistemas de autosuficiencia, ¿no? Sobre todo en comunidades que están mucho más urbanizadas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, pero yo me quedé pensando, a lo mejor sería importante ampliar un poco, ¿no? Esa unidad de observación, o sea, la milpa y qué más, ¿no? Porque ¿qué es lo que complementa la alimentación? Creo que hay ya como estudios que hace muchos años que ha transitado, ¿no? Ha transicionado esa dieta y pasa no solamente por lo que te da la tierra, sino por los recursos que vienen de fuera, ¿no? Que ahora tener dinero, por ejemplo, o bueno, no ahora, pero yo lo veía, trabajé un tiempo en Prospera y veía cómo los programas de transferencias, o sea, el que tengan dinero en efectivo, las familias, las mamás, que ese dinero que algún día los niños asumieron que era dinero para su alimentación, por ejemplo, en mi pueblo hizo que los niños comenzaran a comer yogur, comenzaran a consumir más otras cosas, chatarras y más, ¿no? Sí, más productos. Entonces pienso que quizá la milpa como unidad de observación es muy limitada para explicar transformaciones en la dieta, porque ya no hay casi comunidades que sobrevivan de la milpa. Bueno, pues muchas gracias. Primero por las preguntas, después por las observaciones y obviamente las recomendaciones, ¿no? Bueno, empezar por la pregunta de Laura, ¿no? ¿Qué otros fenómenos podemos identificar, ¿no? Y tratar también de concentrar otras preguntas por el tiempo. ¿Qué otras estrategias hemos visto en los ámbitos desde las mujeres, ¿no? Que aquí lo estamos haciendo desde esta perspectiva de género, si queremos verlo así, o de los ecofeminismos, insisto en ello. Cuando hablamos, y respondiendo también a una de las preguntas de la doctora Paula, cuando hablamos del repliegue de las mujeres, es esta participación que históricamente ellas han tenido al acompañar la siembra. Respondiendo a otra pregunta, voy a tratar de enlazarlas. ¿Por qué hablo del sistema producto milpa? Particularmente porque es lo que reconoce la comunidad en la actualidad que tienen como parte del autosustento. Y particularmente la milpa como tal, el maíz, la calabaza después, el frijol después, y de ahí viene el trigo. Si bien tienen algunos otros granos y cereales, ya no son tan cosechados en las parcelas o solares de siembra, quienes todavía tienen esa actividad en lo público, podríamos decirlo. Y cuando hablo de la actividad en lo público, porque en la comunidad las mujeres mismas reconocen que ese papel le corresponde a los hombres, ¿no? Cuando planteo esta parte de que ellas están considerando poner en tela de juicio la demanda y como exigencia del reconocimiento a la igualdad a sus derechos, al menos en la participación civil, podríamos decirlo, que es con el sistema de siembra que tienen, es porque justamente eso a algunas de ellas les ha permitido, o más bien les ha negado, relacionarse un poquito más con estos procesos, ¿no? Que si bien esta parte es un primer planteamiento y que no está alejado de que nos vamos a encontrar con otras realidades, ¿no? Y en eso estamos hablando de sí correlacionarlo más desde lo local, ¿no? Para tener una perspectiva un poquito más amplia, ¿no? También una crítica más amplia, ¿no? Cómo se correlaciona la perspectiva comunitaria de autosustento a través del campo y hacia afuera de la comunidad, ¿no? Cómo se relaciona para tener esta visión un poquito más ampliada y no solo centrarnos en la comunidad. Aquí lo estamos haciendo por cuestiones metodológicas y de tiempo del trabajo de la investigación, centrarnos en un aspecto de la vida y del ámbito
de la comunidad a través de las mujeres, ¿no? Incluso de los hombres, porque también se va a considerar un poco, ¿no? Entonces, tratar de centrar un poquito más la investigación con el sistema Producto Milpa, que es el que se reconoce actual, pero eso no va a dejar de lado que se consideren otras generaciones que han cosechado otros granos, otros cereales, otros vegetales, ¿no? Claro que va a tener esta correlación y la debe de tener. Esto, por supuesto, lo vamos a encontrar ya a través del trabajo de campo. A raíz de eso, pues otras estrategias que las mujeres han implementado. La cuestión alimentaria, la participación hacia afuera y que las ha replegado de alguna forma hacia los ámbitos domésticos, también han generado o se han ellas autoempleado de alguna forma, ¿no? Poniendo pequeñas tiendas en diferentes lugares. Estoy hablando solo de la cabecera municipal, que es donde se va a centrar el trabajo de campo por ahora. Pequeñas tiendas de venta, ¿no? Se han convertido en comerciantes. Otras más se han convertido en empleadas domésticas de la misma comunidad en familias que han tenido un poquito más de solvencia económica y que tiene mucho que ver con las remesas que tienen de sus familiares migrantes. El proceso inició desde los años 80 del siglo pasado, la migración, entonces es muy alta la cantidad de remesas que se reciben ahí y se ha visto con la conformación de casas que se han estado construyendo ahí, la venta de tierras también, ¿no? Porque otro de los problemas latentes en Díaz Ordaz es de que respecto a la propiedad de la tierra es privada, ¿no? Entonces, varias familias se les hace muy fácil vender terrenos que si bien no son de siembra, los utilizan foráneos para llegar a construir, llegar a habitar y de alguna forma estar generando procesos demográficos más apresurados que en otras generaciones, ¿no? Entonces sí se va a considerar esta parte de por qué no solo centrarnos en el sistema Producto Milpa, pero es un inicio, ¿no? De ahí vamos a partir, obviamente esto no va a quedar descartado de otras correlaciones en ese sentido, ¿no? Más allá del género, si las mujeres se consideran o no vulnerables, esta parte es en relación a su medio, ¿no? Ahí particularmente en la comunidad, sí, aclarar nuevamente que ellas no se ubican desde sus cuerpos, desde su propia salud, como que son personas que estén asociadas a algún riesgo en su propia salud, salud mental, salud física, ¿no? Y que tampoco sus descendientes o quienes estén dependientes de ellas, ¿no? No asocian en la actualidad su trabajo en el campo y cómo ha modificado su papel de alguna otra forma. Lo que asocian, sí, obviamente es que algunos alimentos que pueden consumir les puede generar ciertos padecimientos, ¿no? Y que eso pues de alguna forma transforma también algunas actividades de ellas, ¿no? Sobre todo mujeres que en edades adultas tienen diagnosticados ya procesos avanzados de diabetes, por ejemplo, de hipertensión, o simplemente que hay algunas familias que ya presentan pues nacimientos de personas con síndromes mentales muy específicos. En esta zona particular del Valle de Tlacolula, por ejemplo, algunas zonas como La Chivolo, que también he podido visitar, síndrome Down, por ejemplo, hay familias que ya tienen hijos con estos padecimientos. Entonces, de alguna forma están viendo que las condiciones del nacimiento de la gente ha estado modificándose, pero no relacionan esto con el medio ambiente. Entonces, nos estamos centrando en ellas, por eso, ¿no? Cuando se habla del repliegue de las mujeres, pues se habla de esta actividad que anteriormente ellas reconocen fue intensa hacia los solares, hacia las parcelas de cultivo, y que ahora pues esto las ha mantenido en el hecho de que ya no pueden decidir qué sembrar, cuándo sembrar, cómo sembrar y cómo se relaciona esto con el medio ambiente, porque también ya tanto hombres como mujeres, pues si antes tenían a través de este conocimiento tradicional o ancestral, que también es otra estrategia que han implementado para generar estrategias domésticas particulares de alimentación y de salud, pues a la fecha ni hombres ni mujeres ya pueden, como se decía antes, van a adivinar si va a llover o no va a llover, si va a haber buena temporada o no.
para generar procesos de barbecheo, por ejemplo, ¿no? o de cosecha, y si la cosecha se va a dar bien o no. Entonces, son procesos que de alguna forma sí condicionan su actuar y la toma de decisiones, en donde las mujeres también tienen ya casi nula participación, incluso en esta toma de decisiones, ¿no? Por el lado del antropoceno que mencionabas, compañero, aquí se está utilizando como, particularmente yo lo estoy utilizando como, pues como línea o como perspectiva, ¿no? De crítica, que sí se va a correlacionar obviamente con otros ámbitos, ¿no? Estoy centrándome en la comunidad de Villa Díaz Ordaz. Es un primer acercamiento que hacemos. ¿Y cómo lo tratamos de relacionar con el antropoceno? Bueno, tendríamos que documentar específicamente qué sucede en el cuerpo de las mujeres a través de su salud, cómo se afecta, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente, como bien comentaste, no está alejado de que haya otros ámbitos de estudio. Por supuesto que tenemos que identificar qué son todos estos otros factores que están inmersos ahí para identificar si realmente el antropoceno como línea o como enfoque de estudio, ¿no? Va a ser o no va a ser, o va a permitirnos o no corroborar la hipótesis, por ejemplo, ¿no? En este caso. Y aquí también quizá valga la pena comentar que el antropoceno, pues justamente lo que comentaste y por lo que comentaste, ¿no? Que está provocado estos debates, si es, si no es, si empezó, si no empezó, incluso si el antropoceno se acepta como tal, y está la otra subcorriente que es la del capitaloceno, por ejemplo, ¿no? Donde hay otros científicos que ya han puesto al tema también, no estamos en la era del antropoceno como una era de cambio geológico, sino más bien del capitaloceno, en donde las fuerzas productivas que mandan a nivel global están generando estos desequilibrios a nivel medio ambiente del planeta, ecosistemas, etcétera. Entonces, que no necesariamente todos los seres humanos somos los que estamos provocando esto en una edad geológica, sino que son ciertos agentes productivos y con proyectos extractivistas también, ¿no? Y donde los desequilibrios de los excedentes, obviamente en el excedente por el capital, está generando estos desequilibrios y desigualdades sociales a nivel mundial, y hay sectores más vulnerables que otros, ¿no? Entonces, esa también es otra, por ejemplo, otra salida de discusión, que no necesariamente el antropoceno. Entonces, si se pone aquí es porque justamente es plantear esa discusión, ¿no? Que les agradezco que se hayan interesado, porque es eso, ¿no? No existen estos estudios con este enfoque todavía bastante desarrollados, y justamente por eso está en esta fase que yo considero sí de planteamiento y de discusión, y que vale la pena acercarnos a través de procesos muy pequeños, que yo considero que el que yo voy a hacer es un primer acercamiento y muy pequeño, ¿no? Pero que de alguna forma plantear desde otra perspectiva todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Cómo lo global está afectando hasta el nivel micro. El caso particular, por ejemplo, de Villa Díaz Ordaz, casualmente a finales de este año, en menos de 2 días, ya tenemos un puesto de vigilancia de la policía a la entrada del pueblo. Y esto nada más es, podríamos decirlo de manera empírica, un inicio de pase hacia otros megaproyectos probablemente, ¿no? Porque la comunidad se considera una comunidad bastante tranquila, bastante segura, y es la primera comunidad en el Valle de Tlacolula que tiene ya un puesto de vigilancia permanente a la entrada del pueblo, ¿no? ¿Cuáles son las razones de eso? Tendría que ver con los objetivos del desarrollo del milenio probablemente, o con el proyecto federal 2030, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar también la inserción de carreteras en las comunidades, la conexión de carreteras en las comunidades, estos procesos que nos hablaron de la contaminación medioambiental y la industrializada? Todos esos tienen que ver con el antropoceno, solo que en la investigación pues se va a tratar de asociar un poquito más desde estos términos metodológicos que estamos tratando de trabajar con los conceptos también de la antropología médica, ¿no? Entonces, sigue quedando a discusión, ¿no? Y pues gracias por tus contribuciones, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Generar abrir el tema y plantearlo y ponerlo aquí, ¿no? Y tener estos enriquecimientos. Perdón por
No, muchas gracias. Creo que ya nos pasamos de la hora. Estuvo muy rico todas las tres presentaciones y más bien ojalá que podamos tener otra jornada académica en unos meses, cuando entonces ya nos puedan presentar pues más hallazgos y desarrollos de sus investigaciones. Muchas gracias a todas y todos por participar y creo que cerramos aquí esta actividad. Gracias.